queridos hermanos, cómo anda nuestra fe, o cómo andar en nuestra fe, y por qué es que la fe agrada a Dios. Tenemos que ir rápidamente a Hebreos capítulo 11, y los pastores normalmente se asustan cuando mencionamos, con los invitados mencionan Hebreos 11, porque cuando paremos ahí, dicen, porque Hebreos 11 tiene 40 versículos, y encontrar conceptos y aspectos de la fe, que hay muchos en Hebreos 11, va a llevar mucho tiempo. Nosotros, pastor, tranquilo, no se preocupe, vamos a mirar solo algunos pasajes, nada más, hacerlo un poco complicado para justificar lo del seminario, y luego vamos a otro puntito bien rápido. Entonces, Hebreos 11, la primera pregunta es ¿por qué fue escrito? Siempre nos debemos preguntar, ¿por qué está acá este pasaje que voy a leer? ¿Cuál es el propósito de este pasaje? ¿Y qué tiene que ver con mi vida? Cualquier alumno hace eso, que trabaja en la Biblia o que estudia la Biblia, ¿verdad? Y la respuesta es para ayudarnos a convertirnos en el tipo de persona que se menciona en el verso 10:34. Hebreos 11 está ahí para ayudarnos, repito, a convertirnos en el tipo de persona que se menciona en el verso 10:34. Entonces miramos el verso 10:34. Dice así: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ser el tipo de persona que dice Hebreos 10:34. Por eso fue escrito Hebreos 11, para ayudarnos a hacer, para ayudarnos a imitar a estas personas. ¿Qué hicieron estas personas? Y el 10:34 dice que estos eran cristianos que aceptaron con gozo el despojo de sus bienes por el servicio de Cristo y la causa de su amor. En otras palabras, estos eran libres del amor por este mundo y la mayoría de los valores que se determinan como éxito en estos días. Recién cantamos: si el Hijo de quién, si el Hijo de Dios os hace libre, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres de las ataduras. Ay, estos eran libres del amor por este mundo. Eran libres de esas ataduras. Y el 34 dice el por qué. ¿Por qué? Porque sabían que tenían para sí una mejor y perdurable herencia. Eran libres, disfrutaban de lo. No soy ningún masoquista, ¿verdad? Que estoy diciendo, dejen que se les robe todo lo que, se les despoje todo lo que tienen, como dice ahí, ¿verdad? No estoy diciendo nada más que ellos no, eran libres de las ataduras que se consideran como éxito en este mundo, ese concepto de valores. Es más, eran libres porque sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y es ahí donde arranca el capítulo 11 de Hebreos. Realmente comienza allí. Este tipo de persona es lo que quiere que uno sea, mirando lo que viene por delante. Entonces el capítulo 11 ahora te dice que la fe es la seguridad o la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción o la evidencia de las cosas que no se ven. En otras palabras, el conocimiento o la seguridad de 10:34 dice lo siguiente: sabían que tenían una mejor posición y una permanente. Y eso ahora se llama fe, arrancando del capítulo 1 del 11. Y viene en adelante un capítulo entero de ejemplos vivos de esa radicalización de la fe que estaba a punto de darse en todo el capítulo 11. Entonces el punto del capítulo 11 es desarrollar y demostrar historias de fe. Capítulo 11, repito, desarrolla historia de fe para que nosotros podamos imitar
la fe y heredar la herencia, dice. Imiten, dice. Mi agenda de a quién quiero imitar creció últimamente. Quiero imitar la fe de Dionisio Ortiz. Quiero imitar la fe de Salomón Caballero. Quiero imitar la fe de algún hermano aquí que son buenos maestros en la palabra y aman su palabra. Dice, ¿vamos a quedarnos solo en los antiguos? No. La Biblia dice que tenemos que mirar, dice, el comportamiento y la fe de nuestros pastores, dice. Imiten su fe, dice, como ellos se comportan. Es cierto, tenemos que ser nosotros mismos, pero tenemos que mirar esos buenos ejemplos. En el capítulo 11 también hay ejemplos que figuran ahí, de personas a quien yo no quiero, dije una vez, poner ni el nombre de mi perro, uno de los nombres que figura ahí, Sansón. ¿Quién quiere ponerle a su hijo el nombre Sansón? ¿Verdad? Tenía una vida que olvidó el propósito de su vida, olvidó su comunión con el Señor. Pero todo lo que nosotros miramos, el Señor miró algo más. Él miró su corazón y miró su fe y fue incluido entre la galería de los héroes de la fe, porque Dios miró su corazón. Entonces, aquí tenemos que hay ejemplo. El 11 vas a encontrar cuando hagas tu trabajo bíblico en casa y mirar un poco más conceptos y fundamentos, elementos de la fe, que hay un montón de gente allí a quien podemos imitar y unirnos a ellos, en la paciencia también. Y hay dos declaraciones que quiero subrayar y quiero leer con ustedes el verso 4 a 6 de Hebreos. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, a través del cual obtuvo el testimonio de que era justo. Dios testificó acerca de sus dones y a través de la fe, aunque esté muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue tomado para que no viera la muerte y no fue encontrado porque Dios lo levantó. Porque obtuvo el testimonio de que antes de ser levantado agradaba a Dios. Y sin fe es imposible agradar, porque el que viene a Dios debe creer que Él es y que recompensa a quienes lo buscan. Hay dos declaraciones. Declaración 1, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. O positivamente, solo con fe nuestra obediencia será agradable a Dios. Solo con fe nuestra obediencia será agradable a Dios. Declaración número 2 dice, Enoc agradó a Dios. Ahora, Enoc agradó a Dios. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Conclusión, Enoc tuvo fe. Fue por fe que Enoc caminó con Dios y fue llevado al cielo. Así como vemos acá, es que el escritor llega a la declaración del versículo 2. Por la fe, los hombres de antaños obtuvieron aprobación. Eso es lo que dice. Por la fe, los hombres de antaño recibieron aprobación. Ahora quiero responder rápidamente a la siguiente pregunta. ¿Por qué es que la fe agrada a Dios? Y hay dos partes en este versículo que muestran por qué agrada a Dios. Y saben ustedes que más de esto el escritor no va. No pude encontrar por qué es, yo al menos no pude encontrar. Y más de esto no va el escritor. Y él descansa su caso en esto, porque este es el fondo de la cuestión. Él dice, primero, dice que la fe cree que Dios existe. Primero dice que la fe cree que Dios existe. Segundo dice que la fe cree que Dios es Él y Dios recompensa a quienes lo buscan. Porque la fe son estas dos cosas, agrada a Dios. Por una vez más voy a repetir. Primeramente, primero dice que la fe cree que Dios existe. Amén. Hermanos, ¿cuál es la conducta de los tiempos y más de este tiempo? Y quizás si te digo esta frase se va a entender mejor. La gente vive como si Dios no existe. Así es. La gente vive como si Dios no existe. Y miren un poco, hasta el diablo cree que Dios existe. Y aún tiembla. Nosotros creemos que Dios existe, pero a veces ni temblamos tampoco.
Solo que el diablo no se va a arrepentir. Nosotros nos podemos arrepentir y nos hemos arrepentido y seguiremos arrepintiéndonos, pidiendo perdón por nuestros pecados. Entonces, ¿cuáles las señales la vida de este tiempo? Viven como si Dios no existe. Hay que acercarse a Dios como si fuese que Él existe, que Él es. Esa es la primera parte. La segunda parte, la fe dice, la fe cree que Dios es. No, tengo que decir bien. La fe cree que Dios es el que recompensa a quienes lo buscan. Y porque la fe son estas dos cosas, agrada a Dios. Él nos dice por qué, el escritor al menos nos dice por qué Dios se complace en estos dos aspectos de la fe. Él solo dice que Él es. Y esto es obvio, porque hay algo en la naturaleza de Dios que hace que esto sea así. No necesita argumento. Él es, yo soy el que soy, dice. Dios es Dios. Y entonces uno se acerca a Dios creyendo que Dios es Dios. El escritor de Hebreos simplemente afirma, esto es lo que hace la fe. Y esto es lo que hace la fe. La fe llega a Dios con la confianza que Él es. Y la fe viene con la confianza que Dios será un Dios generoso. Y Él no dice esto porque la fe está definida en las experiencias o en el comportamiento de los hombres antiguos. Él dice esto porque Él entiende que la realidad absoluta del ser de Dios y la plenitud de Dios, esto hace que la fe sea así. Este es el final del argumento y es el fondo del razonamiento. La fe cree que Dios existe, la fe cree que Dios es galardonador o recompensa a quienes llegan a Él con esa confianza. Y esto tengo que repetirte de vuelta. Lo que agrada a Dios es que nuestros corazones y nuestras mentes muestran el ser de Dios y la belleza de Dios. Hermanos, que exhibamos la existencia de Dios y su excelencia. Que mostremos lo real que Él es, lo gratificante que es, porque esto es lo que agrada a Dios y esto es la fe. Demostrar, no una fe intelectual nada más, demostrar lo grandioso de su excelencia, demostrar lo gratificante que es. Qué gratificante que es. ¿Dios te ha defraudado alguna vez? ¿Sí? No, ¿verdad? Dios siempre nos acercamos a Él y Él tiene respuesta. Porque la fe depende no de nosotros, la fe depende de cómo es Dios. Nosotros crecemos cada día en conocerle mejor. Y a medida que le conocemos mejor, ese va a ser el tamaño de nuestra fe. Amén. A medida que nosotros le conocemos mejor, ese va a ser el tamaño de nuestra fe. ¿Cómo es Él? Entonces tenemos que irnos al versículo 1, que nos lleva a hacer una comparación con el versículo 6 del cual hemos leído al inicio. Y tenés que observar cómo las dos partes del verso 6 corresponden a las dos partes del verso 1. Y dice así: la fe es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el verso 1. ¿Amén? ¿Estás en tu Biblia ahí? La convicción de las cosas que no se ven corresponde a la creencia de la fe que Dios existe. Esa es la sección A del verso 6, la primera parte del verso 6. Y la seguridad de las cosas esperadas corresponde a la creencia de la fe que Dios es el que recompensa a quienes le buscan. Esa es la sección B del verso 6. La fe tiene al menos estos dos componentes y creo que ahí se va a entender mejor. Uno es la convicción de que hay un gran Dios invisible, que existe absolutamente y no depende de nosotros en lo más mínimo. Y la otra es la seguridad de que este gran Dios invisible es un Dios de amor, de generosidad, de bondad, para todos aquellos que lo buscan en verdad. Hermano, la vitalidad, la naturaleza de la fe está arraigada muy fuerte
cómo es Dios. En cómo es Dios, no en cómo somos nosotros. Y usted no descubre la fe cristiana al consultar sus necesidades sentidas. Descubre consultando la naturaleza de Dios. Es una palabra muy técnica parece, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes entienden. Entonces, si usted desea que su fe sea fuerte, si su familia sea fuerte, si su iglesia sea fuerte, tenemos que ir conociendo más y más a Dios. ¿Y qué tenemos que conocer de Dios? Su persona, su obra y su voluntad para nuestras vidas. Su persona, su obra y su voluntad para nuestras vidas. Su persona, en su persona podemos mencionar lo que ustedes ya saben, son sus atributos. Conocemos a Dios, conocemos sus atributos, sus obras, conocemos las obras de Dios. En cuanto, solo quiero un flash decir ahí, en cuanto si miramos y miramos y miramos y conocemos y vemos las obras de Dios, saben que todas las obras de Dios, todo lo que usted pueda mencionar, todos fueron hechos para amar a Cristo. Amén. Para amar a su Hijo. Repito la conclusión de esta parte: cuando más sepa cómo es Dios, más conforme a su grandeza será su fe. Usted estará más seguro de las cosas que espera y más convencido de las cosas que no se ven. Y la existencia y la plenitud de Dios se va a brillar maravillosamente en nuestras vidas. La siguiente parte, hermanos, es obediencia, profundo amor y la determinación. Hermanos, tenemos que tener determinación en este asunto de la fe. Tenemos que resolver, allí resolveta, dicen, ¿verdad? Las personas de éxito se resolvieron que esto le va a funcionar, se embarcaron en eso y les resultó. Se determinaron, pagaron el precio, llámese médico, astronauta, empresario. Ellos creyeron en lo que estaban haciendo, vencieron todos los obstáculos y les resultó. Nosotros tenemos gente de fe. ¿Qué clase de fe son? ¿Qué clase de personas somos nosotros? Somos los que se enfrió nuestro amor, somos los que ya no tenemos esperanza y somos los que ya nos estamos apartando poco a poco de la fe. No, nosotros somos lo que Hebreos 10:39 dice. ¿Qué dice de Hebreos 10:39? Pero nosotros somos de los que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuál de esas personas somos nosotros? ¿Los que se han enfriado en su amor? ¿Los que ya su fe no anda? ¿O somos de la clase de personas que perseveran, que no retroceden, que van salvando los obstáculos? Yo podría referirme a algunas personas de fe en 40 textos, pero quiero llevarte, si tenemos el tiempo todavía, en Lucas capítulo 2. Marcos capítulo 2. Tenés que determinarte, hermano. Tenemos que determinarnos, resolvernos, atrevernos, ser atrevidos, resueltos y valientes en cuanto a lo que tiene que ver con la fe. No es algo que debemos solo con la mente, sino con todo nuestro ser. Mis amigos, si están esta noche y no tuvo un encuentro con el Hijo de Dios, tenés que tener ese encuentro con Él. Primeramente para salvación. Todos necesitamos tener un encuentro con el Hijo de Dios.
primeramente para nuestra salvación. Primeramente, el objetivo de lo que toda persona debe lograr, la vida eterna. Ese es lo que toda persona debe alcanzar y lograr. Eso es lo que debe preocupar a toda persona. ¿Qué cosa? La vida eterna, la salvación de su alma. Y no hay vida eterna si no llegamos a Jesús. No hay vida eterna si no nos acercamos a Jesús. Necesitamos tener un encuentro con el Señor Jesucristo para reconocerlo como el Salvador nuestro y como Señor de nuestras vidas. Y ese debería ser el objetivo principal de toda persona, la prioridad de toda persona. Pero sabemos que no es así. Pero esta noche desde aquí tenemos que decir eso. Es la prioridad de toda persona. El objetivo principal de su vida debe ser la vida eterna. Reconocer al Señor Jesucristo, confesar sus pecados y reconocerlo como único y suficiente Salvador personal de su vida y Señor de su vida. En nuestro diario vivir y en nuestro caminar y en la palabra de Dios encontramos que todas las personas que quisieron acercarse a Jesús tuvieron obstáculos en su vida. Tuvieron obstáculos para llegar a su presencia. Pero también vamos a ver rápido en unos textos aquí cómo todas estas personas que pusieron toda su confianza en Dios, en el Señor Jesucristo, no fueron defraudados. Pero tenemos que estar determinados. Nuestra fe nos hace mover en dirección a Dios. Nuestra fe nos hace mover en dirección a Jesús. Y acá entonces quiero compartir con ustedes el texto de Lucas capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Toda persona que quiere acercarse a Jesús va a tener obstáculos. Estos 4 amigos se resolvieron, se determinaron que aquel hombre tenía la solución para su amigo. ¿Qué amigos eran estos 4 amigos? Tenemos que tratar de ser amigos así como estos 4 amigos. Estos 4 amigos vieron a su amigo que estaba paralítico, pero ellos se determinaron, ahí está la solución, ahí está la respuesta. Y ellos avanzaron hasta allá y encontraron obstáculos. La multitud no podían llegar hasta la presencia de Jesús. Ellos querían llegar a la presencia de Jesús porque ellos estaban convencidos de que su amigo iba a tener una respuesta, una solución para su vida. Pero encontraron obstáculos, no podían avanzar. ¿Qué hubiéramos hecho algunos de nosotros? Quizás íbamos a enojarnos y decir, qué malo esta gente, no te dan paso, no ven la necesidad de esta persona paralítica y todos están ahí. Y quizás íbamos a enojarnos algunos de nosotros y pecar y salir maldiciendo y continuar en nuestra realidad. Y continuar en nuestra realidad, porque hay obstáculos y no podemos llegar a la presencia de Jesús. Y seguimos en la realidad de nuestra realidad. Pero ¿qué hicieron ellos? No se enojaron, buscaron. Y ustedes saben la historia, subieron por el techo, quizás un poco contra la ley, ¿verdad? Pero quizás estos amigos sabían cómo arreglar eso después. Romper el techo ajeno no es es fuera de la ley, ¿verdad? Pero ellos hicieron algo contra la ley, rompieron el techo. Y entonces ellos se dispusieron a meter a su amigo por ahí. Y rompieron el techo y Jesús estaba ahí abajo. Y tejas, la yota, qué sé yo, cayendo, paja quizá cayendo encima, o chapa cayendo por encima de la cabeza del Señor Jesús.
Y ellos bajaron en la presencia de Jesús a su amigo. Pero al Señor Jesús nos impacta. Qué bondad el corazón de Jesús. Qué bondad, qué amor del Señor. Y Él mira y dice, ¿qué dice? El verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de estos 4 amigos. Estos 4 amigos se dispusieron a llegar en la presencia de Jesús. Y saben, hermanos, la presencia de Jesús todo se transforma. Dijo, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué les trajo a estos 4 amigos en la presencia de Jesús? La fe de ellos. ¿Qué les trajo hasta la presencia de Jesús? La fe de ellos. Eso le trajo al paralítico en la presencia de Jesús. Y en la presencia de Jesús todo es transformador. Las circunstancias cambian. Todo cambia de una manera que yo no te puedo explicar. Y Él le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estos 4 amigos ni sabían el alcance de lo que estaba ocasionando la fe de ellos. Ellos solo querían una solución para su enfermedad. Ellos solo querían una solución para su realidad, su situación. Pero Jesús fue más allá. Él perdonó sus pecados. En orden de importancia, el Señor Jesús solucionó su problema eterno primeramente. Él perdonó sus pecados. Él le dio la salvación. Estos hombres ni se imaginaban que iba más allá. Y de paso también le dio la salud. Y ahí estaban de vuelta los que critican y los que juzgan. Y dicen, ¿por qué dice eso? Si solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué dice eso? Si solo Dios puede perdonar pecados. Y para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, yo te digo, paralítico, levántate, toma tu cama y anda. Qué tremendo, hermano. El Hijo de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús perdona pecados. Él tiene autoridad para perdonar y darnos vida eterna. ¿Por qué? Porque Él pagó todo en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Y cuando Él dijo consumado es, Él pagó todo lo que nosotros teníamos que recibir. La condenación. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice el profeta Isaías. Un ejemplo más y terminamos. Zaqueo, hermano. Muchos conocen la historia de este hombre pequeñito, cansado de todo. Era un hombre corrupto, era un traidor. Y Zaqueo escuchó que venía Jesús. Y él, cansado de su pecado, cansado del escrache, porque era un cobrador de impuestos que le reventaba a su nación y robaba. Pero este hombre dijo, este hombre, yo escucho de él, y tiene la solución para mis circunstancias, para mi realidad. Esta es mi realidad. Y se arriesgó y pasó los obstáculos, igual que estos 4 amigos, salvando el obstáculo del escrache, salvando el obstáculo de la multitud. Porque él salía a la calle y su gente le decían, de traidor, de mondajá, de esto. Y se iba en el Lido Bar ahí en Jerusalén y le decían también, acá no podés entrar para comer porque vos sos un traidor. Bueno, no había Lido Bar, creo que en ese tiempo. Empanada, no sé, algo que él no podía acudir en los lugares públicos, le escrachaban seguro. Pero él, todo ese obstáculo, pero él cansado, y se fue para tener su encuentro con Jesús. Él se fue en la presencia de Jesús. ¿Qué pasó ahí? Él trepó un árbol y Jesús se volteó y le dijo, hoy voy a estar en tu casa. Y le llamó por su nombre. Y saben, hermanos, Jesús sabía que este hombre se arrepentiría. Jesús sabía que este hombre estaba cansado de su pecado. Jesús sabía que él iba a morir por sus pecados. Jesús sabía que él iba a morir por el pecado de este hombre pecador. Y Jesús ya sabía
Y él se fue a su casa. Y esa noche le dijo a este hombre que se atrevió, cansado de su pecado, a venir y a buscar la realidad y cambiar la condición de su vida. Él viene a Jesús y Jesús ya sabe, porque Él sabe el pensamiento, Él sabe el corazón. Él es Dios. Y Él sabía que este hombre estaba cansado de su pecado. Y Él le dijo aquella noche: la salvación ha llegado a tu casa. Y este hombre fue verdaderamente libre de su maldad, de la maldad de su pecado. Y este hombre aquella noche fue salvo. Pero él pasó sus obstáculos. Él salvó, él se determinó, voy. Y hay tanto que podemos ver. Tantas personas que tenían obstáculos en su vida, de tradiciones, de creencias, de realidades terribles en su vida, de enfermedades terribles. ¿Y por qué no nombrarlos leprosos? Y algunos de ellos cansados de decir, cansados de vivir de esta vida que ya no es vida. Y vinieron a Jesús, convencidos de que Él iba a cambiar la realidad de sus circunstancias. Esta vida ya no es vida, algunos pensaron, pero Él tiene. Del grupo de esos leprosos, algunos de ellos dijeron: Él va a cambiar las circunstancias de mi realidad. Y salvaron sus obstáculos y llegaron a Jesús. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, si en medio de nosotros hubiere alguno que comenzamos a mirar con mucho amor este mundo y enfriándose nuestro amor por ti y nuestra confianza en ti, perdónanos. Y Señor, si hubiere alguien en esta noche que no ha puesto su confianza en la obra redentora, en el sacrificio completo y glorioso de tu amado Hijo Jesús en la cruz del Calvario, Él pueda venir. Él pueda venir a reconocer y entender que en ti hay salvación, en ti hay perdón. Tú tienes todo lo que nuestro ser necesita, todo lo que nuestro corazón necesita. Señor, en este tiempo te pedimos que tú traigas en nosotros fe profunda en amor, en obediencia y en determinación. Señor, tráenos, como se podía decir, Señor, bautízanos, sumérgenos en una fe que manifiesta tu amor y una fe que manifiesta una confianza profunda, que nos saque del objetivo, del enfoque, del amor por este mundo y nos lleve más a amar y a creer las cosas futuras y hacer realidad que tú existes, que tú eres real. Oh Padre, te doy gracias por este privilegio de recordar tus obras portentosas, en la satisfacción que tuvieron aquellos que se acercaron a ti en confianza plena de que tú eres real y de que galardonas a quienes de verdad, de manera profunda, te busquen. Gracias, Padre, por ese privilegio de poder recordar esta noche. Y te suplicamos que tu Santo Espíritu nos quebrante bien en este tiempo y nuestro caminar sea lo que realmente te agrada. Y te pido todo eso en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias. Hemos discernido lo que la palabra de Dios enseña y a dónde apunta. Y sin embargo, porque queremos seguir viviendo como nos gusta, decimos: no, pero yo puedo vivir de esta manera y total, hay demasiadas interpretaciones posibles para este pasaje en la Escritura. Hay muchos que leen la Biblia de esta manera, sin obedecer la palabra de Dios. Y recordemos, la Biblia siempre va a llevarnos a la obediencia.